Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Y hermanos, el día de hoy tenemos un programa súper especial para ustedes. Nuestro hermano Etzvi viene nada más y nada menos llegando de la tierra de Israel, y quisimos hacer un espacio para poder compartir con él su experiencia por la tierra bendita de Israel. Así que el hermano Etzvi va a estar compartiendo ciertos detalles, experiencias, y ahí vamos a estar haciéndole ciertas consultas. De igual manera, ustedes, hermanos, si tienen deseos de hacer alguna consulta a través de la sección de comentarios, también nos la pueden hacer llegar por ahí, y de manera que el hermano Tzvi más adelante también pueda ver esos comentarios, esas consultas. Bueno, hermano Tzvi, bienvenido, qué bendición tenerte nuevamente en el programa. Recientemente visitando la tierra de los milagros, la tierra de Israel, la tierra prometida. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo quisiera saber, antes tal vez de empezar, eh, algunos en la audiencia saben que tú tuviste la oportunidad de hacer aliyá en algún momento en tu vida. Tú viviste en la tierra de Israel por diferentes circunstancias y oportunidades también en la vida. Se te abrió una puerta para ir a vivir a Estados Unidos ahora con tu familia. Quisiera tal vez iniciar, además de darte la bienvenida, saber cuándo fue la última vez que estuviste en Israel, y tal vez nos puedas comentar diferencias que miraste desde tu última visita. Bienvenido, hermano Tzvi. Bueno, muchas gracias, querido Harold. Un saludo a todos. Y sí, como bien dices, fuimos a visitar Israel por un corto tiempo, pero no lo veo con ojos de turista, obviamente, porque vivimos ahí por casi 10 años. Hice aliyá en el 2006, en el 2005 fue la primera vez que había ido ahí. Entonces, regresar a todos esos lugares, tenemos amistades, mi mamá y mi hermano viven ahí. 3 de mis hijos nacieron allí, entonces obviamente lo veo con otros ojos. Y desde que vinimos a Estados Unidos, estuvimos en Estados Unidos desde el 2014, y yo había vuelto a visitar una vez, si no me equivoco, habrá sido en el 2018 o 2019, y entonces, bueno, faltaron unos años. Yo quería mucho ir en diciembre del 2020, porque era cuando mi hija, mi primer nacida, que nació en la ciudad de Jerusalén, la quería llevar cuando cumplió 12 años, ¿okay? Lo que es tradicionalmente en la cultura judía el bat mitzvah. Como hay un bar mitzvah para niños, un bat para niñas, y lamentablemente el gobierno de Israel no me permitió llegar a Israel en el 2020. Como muchos saben, hubo problemas con el transporte y las restricciones gubernamentales, de lo cual hablamos ampliamente en este programa, ¿sí? Y esa fue una de mis frustraciones, lamentablemente, pero todo sucede en el tiempo que el Creador lo dispone, y confiamos en eso. Pero bueno, en diciembre del 2020 había una restricción que cualquiera que llegase a Israel tenía que guardar cuarentena. Me parece que era por 2 semanas, y luego lo bajaron a 10 días, y obviamente no me podía ausentar, dejar a mis otros hijos y ir a Israel y solo para estar en cuarentena. Al comienzo yo pensé, bueno, dicen cuarentena, yo salgo, hago lo que quiero, tal como lo hicimos aquí en Carolina del Norte. Pero luego me empezaron a decir conocidos y amigos
no, que es bastante serio, que le dan una multa a uno de 5.000 shekels, $1.500, si Wow. lo encuentran. Y había casos que hasta gente tenía que salir a su ventana a saludar a las autoridades del Ministerio de Salud desde la ventana, me contaban en esta visita, eh, para mostrar que la persona estaba guardando cuarentena. Entonces, lamentablemente, Israel no es lo que se llama un país libre, ¿sí? Como, qué sé yo, podría ser el estado de Florida, acá en Estados Unidos, a mucha gente le gusta, más bien tiene la línea de más control y bueno, esa es una de las cosas también para que la gente entienda. Yo soy ciudadano israelí, pero eso no significa que yo estoy de acuerdo con todas las cosas que hace el gobierno. Eso es algo ridículo pensarlo, como que una persona puede amar a su país. Acá hay muchos patriotas en Estados Unidos, aman al país y saben que el gobierno es totalmente corrupto, ¿sí? Me imagino que lo mismo por allá, Harold. Así es, por supuesto. No, sin duda alguna. Me gusta eso, esto que mencionas, porque nos abre la visión de que no es un amor ciego, ¿verdad? O sea, tenemos ese amor por Israel, por la tierra, ese respeto por el pueblo de Israel, les bendecimos en gran manera, pero siempre con los ojos bien abiertos, conscientes de que los gobiernos en ocasiones no toman las mejores decisiones para sus pueblos y por supuesto que Israel no es la excepción en este caso. Pero entiendo que esos requerimientos, hermano Tzvi, ya los quitaron, de manera que ya la gente puede ingresar a Israel, no tiene que guardar esa cuarentena, y ya puedes andar con tranquilidad. Tampoco te están pidiendo un código QR ni nada en la calle, ni siquiera entrando al aeropuerto para poder Claro. transitar libremente, ¿cierto? Había requerimientos de vacunación durante mucho tiempo, no para ciudadanos, eso sí, sino para turistas, ¿ok? Cuando abrieron para los turistas. Ahora ya no están esos requerimientos. Para ciudadanos nunca pidieron el requerimiento de vacunación, lo que sí requerían la cuarentena y requerían también tests antes de salir del país de origen y luego cuando llegas. ¿Ok? Oh, Para ok. que estás todavía sano. Y bueno, eso tal vez en un caso extremo lo hubiese hecho, pero es algo que también me molesta, no me gusta tener que presentar un test. Y bueno, finalmente primero levantaron la restricción de no requerían tests del país de origen y luego finalmente hace un par de meses, en mayo, me parece que removieron el último test de cuando se llega allí. Así que no requirieron nada, ni siquiera mascarilla en el avión, pero nada, viajamos como normal. Entonces Excelente. eso me da mucha alegría. De hecho, te voy a compartir algunas fotos del viaje, voy a compartir con la audiencia que vean tal vez un poco más personal y también Claro. sobre los lugares que visitamos y cuál fue nuestro plan. Esto ya es arriba del avión, muy alegres Qué bonito, de sí. poder hacer ese viaje y ver todo desde la altura de las nubes. Y Esta es, nos mencionas que llevaste a tu hija por ese así deseo de es. poder llevarla en esta edad tan importante para ella y para ti como papá. ¿Cómo la percibiste a ella? ¿Cuál fue la impresión de ella? ¿Qué sientes tú que, porque ella estaba pequeñita cuando ella nace allá y ya ustedes regresan a Estados Unidos y entonces regresar a la tierra, ¿cómo percibiste que ella se sintió? Así es, ella vivió en Israel solo habrán sido 5 o 6 años, ¿ok? Y ahora ya tiene 13 años, entonces la mayor parte de su vida la vivió aquí. Bueno, una de mis grandes preocupaciones es siempre la asimilación, ¿sí? Un problema con el que el pueblo judío ha tenido que enfrentarse en las naciones. Eh, y bueno, uno dice, y bueno, ¿y por qué no te quedas en Israel? Bueno, hay cosas buenas y cosas malas en cada lugar y para mí Israel es nuestra tierra, siempre lo voy a considerar como mi casa, pero ahora circunstancialmente estamos en otro lugar. Y
o sea, no tengo problema con eso, no soy un extremista, sionista, pero al mismo tiempo tengo ese sentimiento. Incluso le digo a mis hijos que cuando tengan 18 años, tú sabes que hay un requerimiento para enlistarse en el ejército de Israel, que es obligatorio, y si no se hace el ejército, hay distintas maneras de servir comunitariamente al Estado de Israel, y esto incluye, obviamente, servir a las grandes olas inmigratorias que hay de países, no solo europeos, sino etíopes, de la ex Unión Soviética, gente que viene del norte de la India. El país necesita muchísimos servicios públicos para poder acomodar a esta gran parte de la población, que es básicamente todo Israel, que emigró a ese país desde comienzos del siglo XX. Y bueno, entonces yo trato de inculcarle a mis hijos que van a tener que ir a servir ahí. Entonces, obviamente los quiero llevar varias veces, o al menos en tiempos del bar y bat mitzvah, que son tiempos en donde el niño pasa por cierto nivel de maduración, ¿sí? Y ella obviamente tenía muchos recuerdos. Ella nació en Jerusalén, como te decía, vivimos en Jerusalén por un tiempo, viví en las montañas de Judea, que están por acá, por algún tiempo también, en un pequeño poblado, también cerca de Jerusalén. Luego vivimos, ¿te acuerdas? Cerca de la Franja de Gaza, aquí en el pueblito de Sderot, wow, que ahora te voy a compartir un par de fotos en donde son víctimas de ataques. Arrojan misiles, sí, miles de misiles, y recordemos, la Franja de Gaza fue abandonada por Israel, había asentamientos allí israelíes hasta el 2005, cuando Israel decidió de manera unilateral. Ariel Sharon era el primer ministro, que cayó en coma al poco tiempo de esta decisión, de dejarle toda esta franja a los palestinos, lo cual fue pagado con ataques a poblaciones civiles por todo el perímetro de la Franja de Gaza, especialmente a Sderot. Entonces, sí, pasar por ahí, recordar dónde uno estuvo, la llevé a donde ella nació en Jerusalén, a donde vivimos aquí en Sderot, y son cosas que le ayudan a uno a comprender de dónde viene, claro, y la perspectiva en donde uno se encuentra ahora. Quisiera nada más añadir, hermano Tzvi, ahora que estás mencionando la Franja de Gaza, porque tal vez muchas personas no saben el detalle, y es que ahí en la Franja de Gaza hay como un muro, ¿sí? Hay como un muro que separa Gaza con el resto de Israel, haciendo de Gaza como un país pequeño dentro de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda un poquito, la gente que sale y entra de Gaza, incluso tienen que pasar como por lo que se conoce ya como un checkpoint, ¿sí? Como un punto de seguridad para seguridad de los mismos israelitas también, ¿verdad? De que no vayan a traer personas con malos deseos, querer llevar a cabo actos antisociales, temas de terrorismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, más que todo para que la gente tenga como esa perspectiva, ese entendimiento, ¿verdad? Sí, no, y acá cada unos años, lamentablemente, Israel lleva a cabo operaciones militares. Hay túneles que son cavados dentro de la Franja de Gaza para entrar a Israel muchas veces, bueno, para esconder todo este armamento de satélites y cosas así. Todo esto llega por el borde con la península de Sinaí. ¿Okay? Tenés acá Sinai, ¿okay? Egipto, y esta parte es Sinai, que Israel la capturó después de la guerra del 67 y lo terminó devolviendo por paz, y ese es el límite por el cual ingresa armamento a Gaza. Lamentablemente los gobernantes de Gaza son corruptos, es una organización terrorista, Hamas, que no está interesada en el bien de la población de Gaza, sino en
operaciones paramilitares contra lo que ven como el Estado opresor de Israel. Y lamentablemente, o sea, hubo momentos donde la gente se podía ir a Gaza, los israelíes podían entrar a Gaza y ir ahí a la playa y al mercado, y se acuerdan de eso. Pero muchos poderes, las élites que están en poder ganan con los enfrentamientos, obviamente. Y es que te agradezco más bien, hermano Tzvi, que nos compartas con el mapa, porque de esta manera es más fácil también, yo soy más visual, poder ubicarnos allá propiamente en la tierra. Así como ocurre en Gaza, esto que nos comentas, esta división, esa inseguridad que tal vez se podría vivir por el tema de los cohetes que ellos están enviando de una manera diaria hacia la tierra de Israel. Ocurre algo similar, también entiendo, con Belén, ¿cierto, hermano Tzvi? También Belén es un área un poquito delicada para los israelitas ingresar a Belén. Menciono obviamente Belén por el tema de Yeshua y Joseph y Miriam y todo esto, ¿verdad? La parte escritural. Entonces, esa parte también, Belén es un poco tensa, ¿sí? Esa área es preferible que los israelitas no la visiten, ¿cierto? Bueno, primero déjame aclarar una cosa. Los misiles desde Gaza no es algo que llega de manera diaria tampoco. Hay Okay. estaciones, ¿okay? Temporadas. Exacto, hay periodos de más tensión, hay otros. Ahora, el último año, por ejemplo, fue bastante tranquilo. Y bueno, y a veces hay periodos de más tensión de acuerdo a lo que suceda políticamente. Así que bueno, eso por un lado. Luego tenés esta línea, ves, que marca todo este territorio de lo que se llama la histórica Judea al sur de Jerusalén y Samaria al norte, antes de llegar a Galilea, que Galilea es más al norte, donde está el mar de Galilea. Todo esto es la tierra de Samaria, y esta línea es la línea más bien trazada por las Naciones Unidas cuando se dividió el país. Esa línea ha tenido cambios, porque recuerden que en 1967, o más bien después de la resolución de las Naciones Unidas de 1947, de dividir esa tierra que era parte del mandato británico, los árabes, los países árabes, no estuvieron de acuerdo con esa división y atacaron a Israel, en lo que desenlazó a ser la guerra de independencia de Israel, luego en 1948 declarando la independencia. Entonces esas líneas siempre estuvieron un poco borrosas. En muchos lugares Israel construyó un paredón también, lo cual le ganó condenación de la comunidad internacional. Pero recuerda que hubo 2 intifadas, ¿sí? Levantamientos civiles paramilitares del pueblo palestino. Me parece que el primero fue en el 89, si no me equivoco, el segundo en el 2001, donde había palestinos ingresando a las ciudades de Jerusalén, poniéndose cinturones de bombas y volando autobuses o bares, restaurantes, hoteles, con población civil allí. O sea, no siendo un enfrentamiento militar, sino una acción terrorista, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, Israel construyó en muchos lugares. Tú ves como esta línea punteada, ¿qué es lo que tiene aquí de manera irregular? ¿Okay? ¿Por qué no es todo un óvalo? Porque justo ahí en el medio, en el corazón, está la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces, claro. fíjate por dónde pasaría esta línea. Pasaría por el otro lado de lo que es el Muro de los Lamentos, ¿sí? El lugar más santo para las 3 religiones monoteístas. Entonces, Israel no podía entrar ahí hasta la guerra del 67. Luego de la guerra de los 6 días, Israel conquistó esta parte, pero en contraste a todas las guerras en toda la historia de la humanidad, donde un país conquista y luego esa parte conquistada forma parte del país, después de esta guerra, siendo Jerusalén una ciudad tan importante para tantas religiones y tantos grupos, tantas naciones,
las Naciones Unidas todavía continúa diciendo que este lugar no necesariamente es de Israel. Uh-huh. Separando lo que sería la parte oriental de la parte occidental. Uh-huh. Uh-huh. Pero esa división es totalmente arbitraria e ilusoria. O sea, uno puede caminar. O sea, caminamos, ahora te voy a mostrar fotos. Entonces uno camina y tú estuviste ahí. Estás en la parte nueva de Jerusalén y luego entras a la ciudad vieja. Y exacto, ahí ves que hay muchísimos judíos que viven ahí. ¿Sí? Incluso si te vas a estas aldeas árabes, ¿okay? Yo viví en el Monte de los Olivos, que está justo aquí, enfrente de la ciudad vieja, al lado este. Ahora te muestro algunas fotos. Tú vas a ver que uno puede ir ahí, pero ahí son mayormente palestinos que viven. Pero eso no significa que sean enemigos. O sea, hay gente buena y gente mala en todos lados. Sí, en todos lados. Uh-huh. Qué bueno que haces esa aclaración, que tú puedes caminar por todos lados, simplemente que hay áreas, como en cualquier país, donde hay que tener un poquito más de cuidado. Y aprovechando esto que mencionabas, estando ustedes allá en estos pocos días, ¿tuvieron la experiencia de alguna alarma, de tener que, ¿verdad? En situaciones donde Israel está un poquito más tensa la situación, se disparan ciertas alarmas para que ustedes busquen un refugio? ¿Les pasó una experiencia similar en estos días o estuvo muy tranquilo? No, sí, estuvo todo muy tranquilo, bueno, así que sí, muy agradecido por eso. Y déjame terminar de responder, porque ahora me di cuenta que no te respondí. Tú dijiste de la ciudad de Belén. Oh, sí. Entonces, la ciudad de Belén, que está al sur de Jerusalén, ves que está adentro de lo que sería Cisjordania, ¿sí? El West Bank, el banco occidental de Jordania, básicamente, porque eso era parte del país de Jordania, que está aquí a la derecha. Entonces, dentro de Cisjordania hay también asentamientos judíos, ¿sí? Lo cual es algo que también le ganó mucha condenación internacional. Muchos países europeos, incluso presidentes de Estados Unidos, han condenado la construcción de asentamientos judíos en la histórica tierra de Israel, de Judea o Samaria. Incluso si ellos hubiesen comprado esas tierras, pues muchas tierras fueron compradas. Esto es parte de la historia que la gente no conoce, no me voy a meter tampoco en esos detalles, pues voy a compartir nomás del viaje, pero muchas tierras fueron compradas por fundaciones pro-judías, incluso antes de la fundación del Estado de Israel. Compraron tierras a árabes y luego construyeron ahí. ¿Okay? Esto es algo que ha sucedido. Entonces, bueno, Belén es una ciudad mayoritariamente árabe, bueno, más bien diría 100% palestina, y los israelíes no tienen permiso de entrar allí, pero los turistas sí, eso no hay problema. Y acá en la ruta 60 la puede conducir cualquiera, porque te digo, hay asentamientos judíos, entonces cualquier persona puede conducir esa ruta, que de hecho es mucho más fácil que tener que irse alrededor de esa, a pesar de que a muchos les da miedo conducir esas rutas, no a mí, pero en épocas de tensión ha habido también arrojo de piedras, ¿sí? de poblados palestinos a autos que tengan patentes israelíes, etc. Y tuvimos la oportunidad de conducir por esta ruta por aquí. Después te muestro, porque visitamos un asentamiento muy, muy antiguo del IV siglo que queda aquí cerca, al sur de Cisjordania. Y mi mamá y mi hermano, te había comentado, viven aquí en la ciudad de Arad. ¿Okay? Arad, ese pueblito pequeño que está no tan lejos del Mar Muerto. Acá tenés Metzadá, que es el último bastión de los judíos luego de las persecuciones romanas. En Gedi también tengo algunas fotos de ese lugar tan bonito en el desierto, pero bueno, entonces básicamente esto está cerca de Masada, ¿sí? Así es, acá Metzadá te compartía. Ok, perfecto. Entonces bueno, te voy a compartir un par de fotos aquí. Adelante. Sí. Te mostraba en el avión, luego yendo conduciendo, pasamos ahí por las ciudades de Sderot, cerca de Gaza, y tienen
un lugar, es como un punto de observación, en donde está allí el mapa de Israel, aquí la ciudad de Gaza, y fíjate, aquí hay soldados que vinieron ahí, aquí detrás estás mirando Gaza, básicamente. Esa es la ciudad de Gaza, la capital, detrás de los soldados. Entonces, cabe destacar, hermano, disculpa que te interrumpa aquí. Sí, no, adelante. Estas comunidades, asentamientos judíos que están tan cerca de Gaza, por ejemplo, donde tú vivías, hay que darles cierto, ¿cómo podríamos decirlo? Reconocimiento a estas familias judías que han decidido vivir tan cerquita para mantener como esa presencia israelita, ¿sí? Dentro del territorio de Israel, como para no ceder ese terreno, porque cada vez que te vas metiendo más dentro de la tierra, pues vas cediendo ese campo, tal vez para comunidades palestinas, árabes, y Israel yo siento que ha hecho un muy buen trabajo en ese aspecto, ¿verdad? El israelita se ha mantenido firme, por ejemplo, allá en el West Bank, al este de Jerusalén, también estos asentamientos que se han dado, muy valientes más bien, permanecer en estas zonas, donde son zonas un poquito tensas, ¿verdad? Así es, y sabes que mucha de esta gente tiene que estar armada, obviamente, porque hay un riesgo inminente, muy cierto, y uno tiene que poder proteger a su familia. Y esta siempre es una de las discusiones cuando uno ponga a discutir acerca de la aportación de armas. No vamos a entrar en eso ahora. Pero sí, ahí está la ciudad de Gaza, que se puede mirar desde ahí. Cuando salen los misiles, uno los puede ver como si fuesen fuegos artificiales. Y tienes el famoso domo de hierro, ¿sí? La tecnología israelí que tiene radares que luego impactan a los misiles enemigos en el aire, y esto no es 100% de efectividad, obviamente, pero eso también he tenido la oportunidad de verlo, no en este viaje, pero cuando vivíamos ahí, en vivo y en directo, y bueno, no se lo recomiendo a nadie, obviamente. Nosotros de este lado lo vemos en película. Tú lo has visto en vivo y a todo color. Así es, y acá dentro del pueblo, ¿okay? Aquí es el pueblito donde vivíamos, Derot. Fíjate aquí qué bonito este mural que pintaron sobre un refugio antibombas. Hay un refugio antibombas en cada casa por regulaciones gubernamentales. Cuando se construye, incluso las casas antiguas, les obligaron a construir refugios antibombas, una gran porción subvencionada, obviamente, por el gobierno, y hay por toda la ciudad refugios antibombas. Esto es en una parte comunitaria al lado de un lugar de juegos de niños, donde si se escucha la alarma que dice Tseva Adom por los altoparlantes públicos y tienes 15 segundos, Tseva Adom es alerta roja, y lo dice, o sea, me gusta mucho más que la sirena. En otras ciudades hay sirenas, que eso tal vez es un poco más estresante. Aquí solo dice alerta roja y uno sabe que tiene 15 segundos para entrar al refugio porque no sabe dónde el misil va a caer. Entonces, no que el misil le pueda pegar a uno, pero muchas veces si está en un radio de 100, qué sé yo, incluso 50 metros, luego el misil, cuando no es que hace una gran explosión, pero todas las partes de metal que explotan del misil le han caído a mucha gente que estaba cerca, en las cercanías. Wow, suena la alarma y a partir de ese momento empiezas a contar 1, 2, 3, tomas tus niños y te vas corriendo al refugio más cercano. Obviamente, entre más cercano a Gaza estés, el tiempo va a ser menor, entre más alejado estés, entonces ya no son 15, sino que pasa a ser 30 segundos, 40 segundos, ¿sí? Claro, así es. Wow, qué tremendo esto, no estamos acostumbrados menos aquí en Costa Rica. Sí, pero cuando vivíamos ahí, la gente decía, pero no te preocupa tanto estar en esa condición. Y le digo, bueno, hay cosas peligrosas en cada lugar. Cuando vivía en Buenos Aires, te tienes que preocupar que uno venga y te clave un cuchillo porque te quería sacar 10 pesos.
¿entendés? Eh, Aquí ocurre eso, sí, por el celular. Quieren robarte el celular y te matan. Increíble. exacto, La maldad entonces está en todo lado. tú no Ujú. tienes esa preocupación allí en Sderot, por ejemplo. Entonces son distintas preocupaciones. Aquí donde estamos en Estados Unidos, estamos cerca del agua, entonces hay problemas cada año con huracanes, ¿sí? Cierto, cierto. Entonces, y el huracán te inunda todo. Yo digo, ¿qué es mejor? ¿Que te caiga un misil y solo hace daño en un lugar en particular? ¿O un huracán que arrasa todo el pueblo? Todas las casas. 100% al pueblo. Cierto. Qué complicado. Entonces, sí, para ponerlo en perspectiva, o sea, siempre hay cosas peligrosas en todos lados y hay cosas buenas y hay cosas malas y gente buena y gente mala. Ok. Ok, Entonces, continúa entonces mostrándonos estas fotografías. aquí hay otra, le pintaron muy lindo, hay un muy buen alcalde ahí en Sderot, hizo muchas mejoras a la ciudad, entonces esta es también pintaron sobre el refugio antibombas, en este caso una parada de autobús. Qué Okay, que tiene bonito. ahí. Pienso en los niños, ¿sí? Que por lo menos tienen una bonita impresión ¿verdad? Hay un refugio, pero está decorado de manera simpática, por así decirlo. Así es. Y bueno, luego seguimos de viaje hacia Arad, que es una ciudad que está 100% en el desierto. ¿Ves aquí? Esto es también desde un mirador que hay en un extremo de la ciudad. Esto es lo que se ve a las afueras de la ciudad. Qué hermoso. Uh-huh. Arad es al sur. Claro, Arad te mostraba aquí, ¿te acuerdas? Cerquita del Mar Ajá. Muerto. Ok, ajá. Ok. Muy bien. Okay, entonces, de la costa mediterránea hacia el Mar Muerto. Esto también, la gente, para que entienda qué chiquito que es Israel, ves que aquí es todavía más angosto. Donde estábamos nosotros es tal vez como la parte más ancha, ¿sí? Pero de este a oeste es hora y media manejando. Wow. Es pequeñito, Eso sí. es todo, hora y media. Sí, rapidísimo. Hay Puedes gente que tiene recorrer una país. hora viajando dentro de su propia ciudad. Cierto. Uh-huh. Entonces sí, un país muy, muy pequeño. Entonces esto acá en Arad, es el norte del desierto del Negev. Aquí tenemos Beersheba y por eso también nos fuimos a visitar aquí el Mar Muerto y En Gedi. Te comparto ahora algunas fotos. Esto es yendo al Mar Muerto. Qué bonito, sí. Y acá hay muchas cosas en donde dicen que estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Muchas de estas cosas. Y cerca también de donde estaban los rollos del Mar Muerto, las cuevas de Qumran. Sí, fíjate, las cuevas de Qumran es al norte del Mar Muerto, ¿ok? Como por aquí. Okay. Qumran no sale en el mapa, aquí. Donde aparecieron rollos muy, muy antiguos de las escrituras. Así es, así es. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, esto es en Gedi, ya la siguiente, con vista al Mar Muerto. Fíjate cómo estás en el desierto. Bellísimo. En el desierto, pero tienes todo este verde porque hay ahí aguas puras que caen. Cuéntales un poquito, tal vez, la importancia a la audiencia, hermano Tzvi, de En Gedi dentro de las escrituras, porque cuando lo dices en hebreo, tal vez la gente no lo conecta, pero ¿qué es este lugar y qué ocurre aquí, de acuerdo a las escrituras? Yo no estoy seguro cómo se dice en español o cómo lo tienes. Yo lo conozco solo como un lugar tradicional en donde piensan que el rey David compuso y se exilió allí en tiempos de persecución y compuso varios de los salmos. ¿Tú tienes otra información, Harold? No, básicamente esa, sí, que esa es la tradición. Lo que se cree es que David se oculta aquí mientras él está siendo perseguido por el rey Saúl, y entonces muchos, como dices tú muy bien, muchos de sus salmos, él los llega a componer aquí en esta ciudad donde él encuentra esas aguas vivas, ¿verdad? Y estos lugares donde él logra encontrar refugio y escribir magníficos salmos, ¿verdad? Acerca de la grandeza del Altísimo y cómo el Altísimo lo guarda de sus enemigos. Bellísimo este lugar. Muy, muy lindo. Y uno va subiendo y luego te encuentras con esto. ¿Sí? Wow, un oasis en medio de...
uno de estos ríos tiene el nombre de David, le pusieron también en hebreo, Nahal David. Qué lindo. Increíble, ¿eh? Agua dulce en medio del desierto. Sí. Qué bendición, qué hermoso. Y después un lugar cerquita de Engedi, pero menos turístico, es En Bokek. No sé si pasaste por allí. Acá en el mapa, déjame mostrarte, está un poco más abajo, aquí en Bokek, aquí en donde también es un río que va por aquí. Todos estos ríos con punteados a veces no corren durante todo el año. Este sí corre, el Bokek. Y Bokek viene de la palabra del lugar donde cruzó Jacob, ¿sí? Cuando tuvo el encuentro con el ángel. Hermoso. Tradicionalmente. Y fíjate, también toda vegetación en medio del desierto. Mira acá, agua en medio del desierto corriendo. Qué hermoso, ¿ah? Me recuerda ese Salmo 1, ¿verdad, hermanos? Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni así de escarneceros se ha sentado, sino que en la Torá de Jehová está su delicia, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, quién sabe, ¿verdad? Si Rey David escribió esto estando en estos lugares, viendo esta naturaleza tan impresionante en medio del desierto, ¿verdad? Sí, y con agua uno puede crecer cualquier cosa. Recordemos, bueno, es la vida, ¿sí? Entonces, muchas comunidades se pudieron establecer allí. Y después seguimos yendo hacia el desierto. Fíjate, nos fuimos de viaje al Mar Rojo. Si uno va hacia el sur, cruzando todo el Negev, llega hasta la ciudad de Eilat. Y esto es el Golfo del Mar Rojo, que está dividiendo aquí el país de Jordania al norte, al sur ya es Arabia Saudita. Y esta parte les decía que es la península de Sinaí, que ahora está en manos de los egipcios. Los israelíes pueden ir ahí. De hecho, yo fui también al sitio en donde Michael grabó tantos videos, aquí en Nueva, que es el lugar tradicional del cruce del Mar Rojo. Ajá, qué impresionante, sí, wow, qué bonito. ¿Fuiste en esta oportunidad o anteriormente habías ido? No, había ido en el pasado, ahora preferí ya no teníamos suficiente tiempo, estuvimos aquí en el norte, en la ciudad de Eilat. Ah, pero aún así estuviste, sí, relativamente cerca, ok. Todavía así Eilat está dentro del territorio israelita, eso no pertenece a la península. Así es, tienes esta partecita del Golfo, es Eilat, en donde tenemos un puerto ahí y de hecho dicen que la ciudad es libre de impuestos, ¿okay? Puedes ahí comercializar lo que quieras, autos, hashish, lo que uno quiera, y aquí se cruza en Taba. Aquí es donde cruzamos una vez y en Sinai es donde tienes el lugar tradicional del monte Sinaí, que es aquí el monasterio de Santa Caterina. Okay. Que nombrada por la mamá de Constantino. Exacto. Que, fui ahí también. No fui al lugar Jabal el-Loz, en Arabia Saudita, es el lugar donde supuestamente es el real, de acuerdo a las investigaciones y lo que se ha encontrado ahí, y es muy probable aquí. Ya cuando ingresas aquí, Etzvi, sí vas ahí con el pasaporte en mano para poder llegar a este lugar. Y si quieres entrar a Egipto, exacto, necesitas pasaporte para cruzar aquí en Taba. Ok. Perfecto. Nosotros estuvimos en Eilat y nos hospedamos en un kibutz. Ahora te muestro aquí más al norte. Yo había ido acá a Yotvata, la primera vez que fui a Israel. Para la gente que no sepa, un kibutz son asentamientos agrícolas que se establecieron por todo Israel.
más bien de naturaleza socialista, se podría decir, pero socialista bien, diría yo, en un buen sentido, más bien Sano. comunal, exacto, comunal, porque yo creo que el socialismo se puede aplicar si es en una escala pequeña. El socialismo no funciona si hay un gobierno centralizado y se quiere volver a todo el país socialista, ¿sí? Pero si tienes un grupo de personas que dicen vamos a trabajar el campo y lo que ganemos de la cosecha va a ser para mejorar este lugar, ¿sí? Nuestros hijos van a ser educados, vamos a ser voluntarios para enseñar o para trabajar en distintos lugares, va a haber igualdad entre nosotros y obviamente eso va a cambiar con el correr de las décadas en Israel porque los hijos con el paso de las generaciones no necesariamente van a querer o tener los mismos valores que los padres, pero es algo que quedó por todo Israel, estos kibutzim, y es muy, muy bonito ir a visitar. Nos quedamos en el kibutz Lotán, aquí cerquita de donde me había quedado yo en Yotvata. Aquí está Lotán, y todos estos son nombres bíblicos. No necesariamente los israelitas pasaron por estos lugares, pero tienen estos nombres tradicionales del libro de Números. Y se ven muchísimas palmeras ahí, datileras. Esta es una de las principales industrias en el sur de Israel y en el Valle del Jordán. Y este kibutz en particular, o sea, aquí está el kibutz, ves, estás en medio del desierto y aquí hay césped. Qué bonito, sí. Sí. Y es importante entender, Manspe, que este modelo del kibutz fue algo muy importante en lo que vino a ser el desarrollo ya del Estado de Israel. Ya cuando Israel es declarado Estado, una nación, entonces ya las comunidades empiezan a trabajar en kibutz y siento yo que les fue más fácil para pues emprender toda esta gran tarea que tenían que realizar, trabajando el desierto, trabajando la tierra. Ya las generaciones pues que venían más jóvenes pues empiezan a ver el beneficio y empiezan a degustar más bien de la bendición que llegaron a alcanzar estas personas, ¿verdad? Que desarrollaron todas estas comunidades en kibutz. Así es, y es realmente un muy buen estilo de vida, un estilo de vida muy sano y bueno, a quien no le gustaría vivir de esa manera y con gente que tiene los mismos valores. Obviamente hay kibutzim más liberales y otros más conservadores, hay también religiosos, ortodoxos, aunque menos, y bueno, y uno puede ahí vivir con otros, con gente con los mismos valores, un tipo de vida un poco más sano para los niños. Y este lugar en particular tenía muchas construcciones con barro, con lodo. Hacen este tipo enseñan incluso cursos Qué de hermoso, permacultura wow. allí y tienen todas construcciones con barro, ¿ves? Qué bonito, sí, interesante. Sí, acá tienen un versículo bíblico, a pesar de no ser religiosos ellos, de Génesis capítulo 2, y tomó Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para trabajarlo y para cuidarlo. ¿Okay? Ah, qué bonito, sí. Yendo de la mano con este tipo de valores de cuidar la tierra, ¿sí? Cuidar y trabajar la tierra. Aprovechando que veo esa escritura en hebreo, te pregunto, hermano Tzvi, ahora que estuviste por allá, ¿cómo te sentiste? Dado que viviendo en Estados Unidos, pues va a ser un poquito más difícil encontrar hermanos hebreos, hermanos judíos que estén hablando propiamente el hebreo. Cuando desde que entras al aeropuerto y ya empiezas a ver los signos en hebreo, empiezas a escuchar a la gente en hebreo. ¿Cómo te sentiste incluso hablándolo? ¿Sentiste que estabas un poquito herrumbradito, un poquito rusty o estabas bien? ¿Cómo te mantienes con el hebreo? Sí, la verdad que bueno, no tuve la oportunidad de hablarlo tanto acá en el sur, en la zona rural de Estados Unidos, como te imaginarás, pero
La verdad que no me olvido y lo tengo, bueno, sabes que igual siempre estoy con el hebreo Con bíblico, las clases, claro. Ujú. exacto, y entonces sí, sigo ahí muy familiarizado y también me gusta, no, a pesar de que no le enseño tanto como me gustaría a mis niños y lamentablemente aquí lo dejamos de hablar porque vinieron los chicos cuando eran muy pequeños, el nivel no era de hablar tanto y yo tampoco soy nacido allí. Entonces, pero sí, pero trato de enseñarles siempre y bueno, esta fue una muy buena oportunidad más bien para familiarizarla más a mi hija y ella, bueno, entiende mucho, pero no puede hablar tanto, pero sí entiende mucho y yo le iba mostrando los carteles y todas esas cosas. Y yo, obviamente, sí, ahí fluido, pero a veces algunas palabras no me salen, las tengo que pensar y lo mismo en español, me sabrá disculpar la audiencia, porque estando aquí en Estados Unidos pienso más en inglés, entonces también a veces se le va la palabra a uno. Claro, claro. Qué bonito, qué bonita experiencia. Acá fíjate, tenemos el Mar Rojo que te mostraba ahí en Eilat. Fíjate qué Wow, bonito. qué hermoso, ¿ah? Este es el Mar Rojo desde Israel. Acá del otro lado tienes la ciudad de Aqaba, que es ya Jordania, pero totalmente pacífico. Ahí las relaciones, a diferencia de Sderot con Gaza, pues Ujú. hay distintas circunstancias que la gente tiene que entender y distintas dinámicas con distintos países. Y con Jordania no hay problemas. Lo mismo, un turista puede ir ahí también, incluso va a ser más barato. Un israelí también puede entrar en Jordania, ir a Petra o ir ahí y, y las Existe montañas. una buena relación, entonces, en este momento, Sí, ok, eso está bien. Y entiendo que de aquel lado de Jordania también tienen como sus resorts y tienen sus hoteles y donde la gente puede, ¿verdad?, hospedarse y disfrutar también del mar y todo esto. Qué bueno, así es también muy bonito. Y las montañas, como ves, increíbles. Ahora estás viendo el atardecer, que el lindísimo. sol está a mis espaldas, digamos, pero las montañas se ven ahí con la luz del sol, incluso después de que el sol ya uno no lo puede ver, pero todavía da un color muy bonito en las montañas que mi cámara del teléfono no le hace justicia a la vista, obviamente. Incluso de esto, luego ni salió planeado esto, luna llena saliendo de las montañas, ¿ok? Wow. Eh, esto es un time lapse. Obviamente, para nada lo que se veía en realidad. La gente va a No, tener que ir pero ahí para apreciarlo, pero fue claro. realmente increíble. Qué hermoso, qué hermoso. Y después ya viajando al norte, y ya voy a compartir a la gente así rapidito porque no nos vamos a quedar más de la hora. Y bueno, había muchas, no vamos a hacer parte 2. Pero fíjate acá, bueno, esto es yendo a Eilat. Todos los carteles están escritos en 3 lenguas, hebreo, árabe e inglés. ¿Okay? Así que cualquiera puede entender. Okay. Eh, esto también era en Eilat, ahí con mi hija, en las montañas. Y luego yendo más para el norte, esta es una palmera datilera, fíjate. Oh, wow, mira tú. Es kilos y kilos de dátiles de Estaba una palmera. cargada, sí. Sí, y esta es la temporada, ya en un mes lo cosecharán Entender, esto. ahora que mencionas esto, hermano Tzvi, entender que Israel, siendo un desierto, son potencia mundial en términos agrícolas. Leía por ahí las mejores naranjas, entre los países que tienen las mejores naranjas del mundo, por ejemplo, mangos, de todo encuentras allá en Israel, siendo Israel un desierto, o sea, lo que ha trabajado el israelita para desarrollar la parte agrícola y la bendición de Jehová, por supuesto, para con su pueblo, ¿verdad? Así Especialmente. es, así es. Y bueno, ya saliendo de Arad, te comentaba, viajamos a Jerusalén, okay, bueno, volvimos del sur, volvimos aquí a Arad, en donde está mi familia, y de Arad cruzamos ahí por Cisjordania para ir a Jerusalén, pero había acá un lugar muy interesante que queda al ladito este es un bosque plantado, Yatir, donde pasamos Sukkot un par de veces. Qué Eh, bonito.
y luego ya entrando en Cisjordania está este lugar de Susia. Okay, sucia, o sea, sucia no es lo opuesto a limpio, sino sucia es una palabra aramea que tiene que ver con caballos. Okay, esta es la entrada del lugar. Sucia es una palabra aramea, sus es caballo en hebreo, y hay como un parquecito arqueológico allí de un pueblo antiguo, un asentamiento judío antiguo del cuarto siglo. Wow. ¿Okay? Entonces, del cuarto siglo, fíjate qué expansión aquí. ¿Okay? Todos esos son restos arqueológicos. Había una sinagoga, que te voy a mostrar aquí unas fotos, una sinagoga antigua con algo muy especial. Que, bueno, me parece que esto lo voy a compartir en otro episodio o en el canal del Instituto Hebreo Bíblico. Para que porque tengan la oportunidad de visitarlo, sí. Sí, y hay un mosaico muy interesante aquí, okay, que les voy a mostrar ahora en breve. Primero les muestro aquí para que tengan la idea. Aquí es la sinagoga antigua, imagínense, hace 1600 años. Wow. Okay, que se estableció esto, y la sinagoga, fíjate las columnas con los capiteles, tiene un mosaico. Mira este mosaico. Mira qué impresionante, sí. Mira, con las menorot ahí de hace tanto tiempo. Wow. ¿Okay? Y este mosaico, lo más interesante es que en una parte tiene una parte muy, muy curiosa e interesante. El nombre de Yeshua. Oh, mira tú, qué interesante. Wow. ¿Okay? En el mosaico está el nombre de Yeshua, y obviamente la gente sabe que es una palabra, Yeshua, que tiene que ver con salvación. Podría estar en otro contexto, aparecen muchos salmos, la palabra Yeshua, Okay. Pero en este caso está hablando de alguien, de una persona que dice que sea recordado para bien. Esto está todo en arameo, yo me fijé luego en los hallazgos arqueológicos, que sea recordado para bien el mártir Yeshua. Wow. Entonces hay razones para creer que esta sinagoga o este pueblo era de creyentes. Tal vez ahí al norte del Negev, al sur de la tierra de Judá. ¿Okay? Y hay, bueno, los mosaicos, y hay también todo un sistema de túneles increíble. Lo mismo que ves arriba de la tierra está abajo de la tierra casi, y en donde se podían escapar si entraban a perseguirlos. Recordemos que después de la destrucción del templo, en el segundo, tercer siglo, tienes muchas persecuciones romanas, y posteriormente también el Imperio Bizantino. Entonces, muchísimo de eso. También muchísimos olivos que crecen ahí. Estos son aceitunas, olivas, y también tienes higos silvestres. ¿Entendés lo que es eso? Impresionante. La tierra de Israel fue bendecida. Tienes esas especies, ¿sí? Que me parece está en el libro de Deuteronomio. Tal vez alguien pueda poner el comentario con la referencia. Sí. Habla de higueras y de los viñedos, frutos de la tierra, sí, los frutos de la tierra, qué hermoso. De dátiles, sí. La tierra del aceite de oliva. Qué bueno. Bueno, y luego por ahí seguimos subiendo, fuimos a Jerusalén, ¿okay? Acá, la famosa Jerusalén. Qué hermoso, sí. Esto es al lado del Cótel, y aquí es excavaciones arqueológicas. Llevé a mi hija porque yo trabajé en arqueología varios años, tú sabías, Harold. Sí, tú lo habías mencionado, claro, ¿cómo no? Qué bonito. Y esta es una de las excavaciones que está justito enfrente de la ciudad de David. Tal vez te hayan llevado ahí. ¿Fuiste a la ciudad de David? Okay. Y enfrentito, todavía no está abierta al público pero aquí yo empecé a excavar hace 10 años. Wow. Okay.
y sigue esa excavación porque empezó, imagínate, al nivel de la calle donde está aquí estos containers. Wow. Y ahora bajaron como 20 metros ya. Entonces se encuentra una capa de historia, luego sacan fotos, llevan todo al museo o a la autoridad de antigüedades de Israel y luego lo destruyen y tienen que excavar la siguiente capa. Entonces hay capa del Imperio Otomano, hay capa de distintos imperios árabes que dominaron en el siglo VIII, IX, hay capas del Imperio Romano, eso es el segundo templo, y luego hay capas a donde más les interesa llegar a los arqueólogos, es si hubiese del primer templo. Eso es ya muy único. Sí, había escuchado yo, hermano, que historiadores a partir de esto se atreven a decir entonces que las calles verdaderas por las que caminó Yeshua y los discípulos no necesariamente son las calles que vamos a ver cuando vamos a Israel, al Israel actual, ¿verdad? Entonces, porque hay capas de capas de capas. Por allá alguien hacía la anotación en la puerta de Damasco, si no me equivoco, como que se podían ver esas capas también en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Todo eso que nos... Sí, que nos hay muchos lugares, incluso dentro de la ciudad vieja, que uno puede ver hacia abajo, donde estaban las calles originales del periodo romano, y esto es 10 metros más abajo que donde caminamos ahora. Imagínate. El primer siglo, sí. Wow. Entonces, sí, muchísima historia allí, caminando también hacia el lado del Monte de los Olivos. Aquí esto es el Monte de los Olivos que se ve, y dimos toda la vuelta. Esta es la excavación que te decía, y acá por atrás tienes el Monte de los Olivos. Qué bonito, acá, sí. Esta es la iglesia de la Ascensión, le dicen. Ok. Y déjame ver otra que tenía aquí. Esta es otra excavación que está enfrente de la que te mostraba, para el otro lado, que es el Ofel, que es otro lugar bíblico, y acá también trabajé. Fíjate dónde está, abajito de esto. Wow, de ese domo, que es el domo de Al-Aqsa. De hecho, no es el de oro, sino este es el de Al-Aqsa. Y es una mezquita, y todos estos son cosas del periodo del segundo templo. Así que increíble esa historia. Bueno, van a tener que venir en el tour. Eso. No me va a alcanzar el tiempo, de veras. Ya veo que se va acabando. Le voy a mostrar a la gente. Adelante, esta es la puerta adelante. de Damasco. Esta es la puerta de Damasco. Esta famosa donde puerta de Damasco. Nos encontramos con mi amigo Ibrahim, ¿okay? Que es un viejo musulmán, donde que me hospedó por mucho tiempo ahí en el Monte de los Olivos. Viví con él. Él es un gran patriarca de su familia. Son como 10.000 personas entre todos los que están relacionados ahí. Y bueno, me gustó mucho poder visitarlo porque tiene ya casi 80 años. Wow. Qué bonito, y sí. Por el otro lado, fuimos también a visitar el mercado. Tú conoces el mercado, y aquí me gusta grabar porque esto es antes de Shabbat, entonces repleto de gente. Y ves como hay todo tipo de gente, se escuchan todo tipo de lenguas, tienes todo tipo de productos. Y se encuentra de todo, y es increíble eso. Eso te iba, aprovechando que muestras el mercado, el tema de la gastronomía, Etzvi. ¿Qué tal esos platillos árabes y esos platillos israelitas? ¿Te diste gusto? Y muy bien, sí, a mí me encanta la comida mediterránea. Hay hummus, pita, falafel, sí. Todo tipo. Ahí tienes olivas. Sin dejar por fuera los vinos, también israelitas famosos, ¿verdad? Así es. De buena calidad. Sí, así que muy bueno el mercado. Y luego, para cerrar, te quiero mostrar aquí también. Bueno, esto, mira, aquí es un servicio de Shabbat que tuvimos allá en un parque con unos amigos. Ah, qué hermoso, qué hermoso. ¿Ellos ellos son creyentes o ellos son como una línea más ortodoxa? No, también son creyentes. Oh, okay. Mi amigo
acá Yehuda, un colombiano israelí, trabaja en CBN y acá tienen una bolsa de Netivia, que es una congregación mesiánica allí en Jerusalén, pero tiene línea más como judía, con las oraciones tradicionales y todo ese tipo de cosas. Interesante. Y bueno, esa es una de las cosas que más extrañé, obviamente, que Shabbat es algo que todo el mundo cuida allí y uno ve el cambio del viernes a la tarde al sábado o al viernes a la noche, todo se cierra. Claro. Y eso es algo que obviamente se extraña porque aquí el sábado es como cualquier otro día. Y ahora que lo mencionas, Etzvi, es muy interesante que a pesar de que hayan israelitas no observantes, aún así, como dices tú, respetan el Shabbat y cierran sus locales, a pesar de que no sean ortodoxos o mesiánicos, pero respetan el Shabbat, cierran sus tiendas y ya por el sábado en la nochecita ya pues abren sus Sí, pero no creo que necesariamente sea por la pureza de corazón. Tiene más que ver con obligaciones del gobierno o porque están enojados de los ortodoxos, que tienen miedo de los ortodoxos, que le vengan a tirar piedras. Cierto. Cuidando sus locales, más bien. Bueno, y acá lo último que te quería compartir, Harold, es... hicimos un tour de los túneles de abajo del Kotel. No sé si estuviste por ahí. Claro que sí, los túneles de Ezequías. Me parece, ¿no? Ese túnel está en la ciudad de David. Estos túneles tienes acceso de dentro de la plaza del Kotel. Vas por ahí. Y bueno, también increíble, hay muchísimos tours distintos, con luces por debajo, todo tipo de explicaciones interactivas, y todo esto es periodo del Segundo Templo. Acá había construcciones de Herodes, esto es el Kotel mismo, el Muro de los Lamentos, debajo de la tierra. Wow. ¿Okay? Fíjate cómo va. Y sigue para abajo, o sea, mucho más de lo que hay arriba de la tierra. ¿Okay? Estas columnas son simplemente que ingenieros pusieron para que no se caiga toda la construcción luego de haber excavado. Y este era un teatro romano que construyeron allí. Hay pruebas en las piedras mismas de que esas son piedras que destruyeron en el año 70 con el emperador Tito, cuando destruyeron el templo. Son el mismo tipo de piedras en esta construcción del teatro, ¿okay? Que utilizaron para profanar el templo y borrar la historia del pueblo de Israel. Wow, impresionante. Sí, y acá había un modelo muy bonito del templo, también todo tipo de ingeniería mecánica donde se movían las placas para mostrar distintos periodos. Donde estábamos nosotros era aquí abajo de este puente que había para entrar, esta construcción en donde estaba el templo. La mayoría de ella fue construida por el rey Herodes. Esto está en la literatura. Uh-huh. Y él, bueno, era un rey que quería mucha gloria para sí. Y bueno, y esta fue una manera de llevarse muy bien con los judíos, y son muy, muy buenas construcciones. Y aquí abajito en estos arcos es en donde fuimos. Imagínate que la parte del Kotel, ¿ok? Es una de estas paredes. ¿Entiendes? Okay. O sea, no tiene nada que ver con el templo mismo. El templo como tal. Ajá. Exacto. Es simplemente un lugar venerado por ser el más cercano, ¿sí? O sea, en tiempo de Yeshua hubiesen entrado por ahí. ¿Okay? Y los mercados hubiesen estado aquí afuera. Venta de animales y todo esto, sí. Okay. Exacto. Wow, qué buena maqueta esta. Y el video que tomaste, muy bueno. Sí.
Entonces esto le ayuda mucho a uno a visualizar y esto fue también uno de los Impresionante, propósitos. ¿verdad? Esto hubiera sido una de las maravillas del mundo, definitivamente. Sí, pero lamentablemente, bueno, recibimos ese castigo por no cuidar los mandamientos. Ujú. Hermano Tzvi, bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero qué bendición el haber podido compartir contigo esta experiencia en tan poquito tiempo que estuviste por allá. Me parece que tuviste la oportunidad de visitar bastantes sitios. ¿Y habrá algún sitio que tal vez no tuviste chance de visitar, que te gustaría visitar en un futuro? Como que quedaste así como, ay, qué lástima, hubiéramos tal vez, o lo dejaste para una futura ocasión para ir con alguno de tus hijos. Israel tiene tanta variedad, tantas cosas por hacer, ¿verdad? Entonces hay tantos Exacto, no, lugares. no vas a poder, no vas a poder. Una semana no es nada y uno tiene que tomar las decisiones dónde prefieres estar, obviamente por cuestiones de visitar a mi familia y los lugares en Claro. donde nosotros eh, vivimos, elegimos este itinerario, pero obviamente el área de Galilea es increíble, alrededor del mar de Galilea, Ujú. el río Jordán, Bellísimo. las alturas Ujú. del Golán, hay muchísimo más para visitar. Qué hermoso, qué hermoso. Y tal vez última pregunta que te hago ya, hermano Tsui, para ir cerrando el programa. Eh, ¿Te miras regresando a Israel? Tal vez no ahora, pero como ya a futuro, como para ya cuando estés tal vez entrado en años, ¿cómo sientes esa sensación cuando estando ahí en la tierra, como que tú digas, ay, qué bonito regresar, o tal vez por un tema de ahorita oportunidades con tus hijos y todo, no lo estás considerando, sino que más bien tal vez permanecer en Estados Unidos? ¿Cómo lo miras esto? Dado que se nos hablan las escrituras, ¿verdad? Que Israel en algún momento, proféticamente hablando, tiempos finales, pues va a ser reunido de vuelta en la tierra. ¿Cómo lo percibes? Y te digo la verdad, obviamente estar ahí le da a uno añoranza, ¿sí? Como te digo, Ujú. pasar Shabbat ahí y mi amigo Yehuda me dice, ¿por qué no vienen aquí ya a quedarse? ¿Qué sé yo? Y, Ujú. y, o sea, ahora lo veo, no lo veo muy posible en este momento, especialmente después de todo lo que pasó con el gobierno, con el COVID y todo eso. Yo no podría imaginarme vivir en un lugar en donde tienes un gobierno centralizado que te dice no puedes salir a más de 1 kilómetro de tu casa Uf, y cierto, si no te sí, dan una multa. O sea, no quiero vivir en un lugar donde tan me controlado. pongan en esa situación. Ujú. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, uno dice, bueno, y si estoy en un lugar así, en esas circunstancias, entonces ahora ya soy un jugador activo en poder hacer algo, tal como aquí tuve que enfrentarme al panel de directorios de la escuela para que mis hijos no vayan con mascarilla a la escuela o cosas así. Entonces uno dice, tal vez uno tenga un papel que jugar también, si uno quiere ver un cambio. Claro. Entonces, es difícil la situación. Aquí mis hijos están yendo a una escuela muy buena y que es pública. Eso sería muy difícil encontrar ese tipo de educación Ujú, en ujú. Israel de manera pública. Pero bueno, yo te digo, la vida tiene muchas vueltas o sea, cuando le pone Dios a uno en el corazón hacer algo y uno se siente en paz con eso y estás convencido y no importa si están cayendo cohetes del cielo, sabes que estás en el lugar correcto, ¿sí? Así es, así Y no es. hay nada que te pueda cambiar que no estés ahí. Y ahora, o sea, siento que nuestro lugar es aquí, pero estoy siempre abierto al cambio. Bueno, excelente. No, y este trabajo, este ejercicio que estás haciendo y que vas a estar haciendo con tus hijos a medida que ellos van creciendo, que de vez en cuando vas y visitas la tierra, entonces mantiene como esa llamita viva. Y bueno, como dices tú, abierto al cambio, lo que el Padre tenga para ustedes. Así que, Sí, a mí no, me encantaría que se abran las puertas para ciertos proyectos, tal vez, y poder o hacer algo con llevar tours o algún ujú, tipo
de comercio con productos o qué sé yo, uno siempre, o tal vez inversión inmobiliaria, Claro, se pueda tener, qué sé yo. Algún tipo de interacción con la tierra exacto, y con la gente de la tierra por allá. Qué bueno. Así es. Excelente, Tzvi. Más bien, bueno, nuevamente, hermano Tzvi, qué gran experiencia y qué bonito haber compartido contigo este ratito acerca de este viaje. Déjame cerrar con una idea también. Adelante. La gente entienda también dónde está mi corazón. O sea, Israel, la existencia del Estado de Israel como un Estado moderno es algo que es muy, muy importante para el pueblo judío. ¿Okay? Porque si nos llegan a expulsar de un país, como sucedió decenas de veces en los últimos 2000 años, entonces el Estado de Israel siempre nos va a recibir. Incluso si ponen restricciones idiotas de COVID, el judío siempre va a tener un lugar en Israel. Y lamentablemente no puedo decir lo mismo del resto de los países, incluso Estados Unidos. Ahora estamos pasando un buen periodo, pero nadie sabe si esto va a ser para siempre. Entonces, Israel siempre es nuestra casa y siempre lo voy a considerar de esa manera y trato de enseñarle lo mismo a mis hijos. Amén. Qué lindo, qué linda manera de cerrar este programa, hermano Tzvi. Muchas gracias, de verdad que sí. Y ustedes, hermanos, que han escuchado el programa y que se fueron de paseo con nosotros a la tierra de Israel por un ratito con el hermano Tzvi, esperamos haya sido de bendición y motivarlos a visitar la tierra y en algún momento tener esa oportunidad de visitar esa tierra bendita. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.